La semana pasada, señores, nosotros presentamos un reportaje sobre la compañía Acciona, una compañía con sede en España que ha estado involucrada en diferentes casos de irregularidades en otros países como México, en Chile, en Bolivia, en Perú. Son tantos los casos que ya esto pues llama la atención. Y este reportaje fue puesto en la palestra pública por el periódico Panorama de este grupo de comunicaciones y nosotros pues nos hemos hecho eco del mismo. ¿Qué sucede, señores? Que esta empresa, pues con todas estas situaciones, ha habido muchos elementos nuevos esta semana. Desde unas declaraciones que dio Sigmund Freud, donde dijo que no eran periodistas para estar investigando. Entonces, bueno, es un caso que sigue en evolución. Acciona es una de las multinacionales más grandes y reconocidas de España. Lleva casi un siglo de historia a través de grandes proyectos de infraestructura, pero tras esa fachada de éxito, la empresa ha estado inmersa en múltiples controversias, con temas de corrupción, sobornos y sanciones en diferentes países. En el caso dominicano, fue la empresa seleccionada en junio para desarrollar uno de los proyectos más importantes en Pedernales, la construcción del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, un proyecto estratégico para el desarrollo turístico de Pedernales. Sin embargo, lo que ha levantado controversias es que a pesar de presentar la oferta más costosa entre los participantes, fue elegida por su experiencia técnica. Hablamos de que el proyecto tenía un presupuesto base de más de 3.640 millones y Acciona presentó una propuesta de más de 3.961 millones, superando el monto inicial en 321.295.253 pesos. Esta adjudicación deja más preguntas que respuestas, sobre todo considerando los antecedentes de la empresa en otros países. Su historial enciende las alarmas. Desde su fundación en 1931 ha crecido hasta operar en más de 40 países. Sin embargo, lo que preocupa no es su tamaño, sino su prontuario de escándalos. Acciona ha estado involucrada en proyectos estatales en República Dominicana desde el 2009. Durante la administración de Leonel Fernández fue contratada para la construcción del acueducto múltiple de Peravia por $109 millones. Posteriormente, bajo el gobierno de Danilo Medina en 2016, se le adjudicó la ampliación del acueducto oriental de Santo Domingo por $88 millones. En ambos casos, las obras estuvieron envueltas en controversias, con la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendiendo temporalmente las ejecuciones por irregularidades en los procesos de adjudicación. Acciona ha sido multada y vetada en varios países por prácticas irregulares. En Brasil, la operación Lava Jato destapó que la empresa presuntamente pagó sobornos para asegurar contratos multimillonarios, lo que resultó en una multa de $20 millones en 2016. En Perú, en 2017, fue sancionada por un esquema similar, con una multa de $4.5 millones y una inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas. En España, su país de origen, Acciona también fue objeto de investigaciones por corrupción en 2018 y en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias en España impuso una multa de €29.4 millones a Acciona por participar en un esquema de colusión con otras constructoras, coordinando ofertas y compartiendo información técnica en licitaciones públicas desde 1992 hasta 2017. Este comportamiento fue considerado una grave infracción de las normas de competencia en ese país.
En Bolivia, Acciona fue vetada en 2019 por el Banco Mundial debido a prácticas fraudulentas en la mejora de carreteras y el aeropuerto de Rurrenabaque, lo que resultó en una multa de $1.4 millones y su exclusión de proyectos financiados por organismos internacionales por 28 meses. En México, en 2021, fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero en la construcción de un parque eólico, lo que resultó en la congelación de sus cuentas y una multa de $2.5 millones. Más recientemente, en 2023, los medios de prensa mexicanos han dado a conocer un pleito legal entre el presidente López Obrador y Grupo México y Acciona, pues López Obrador solicitó a través de su consejería jurídica denunciar penalmente a los accionistas propietarios de Grupo México, de Germán Larrea, y a sus socios, los españoles de Acciona, por el incumplimiento de los acuerdos en la obra del tramo 5 Sur del Tren Maya y la retención de recursos públicos. Otro dato nuevo es que existe una disputa legal en curso entre Acciona y Metro Vancouver en Canadá, que gira en torno a la planta de tratamiento de aguas residuales de North Shore, un proyecto que fue adjudicado a Acciona en 2017. Metro Vancouver rescindió el contrato en 2022, alegando que Acciona no cumplió con los plazos claves y que el presupuesto del proyecto se disparó pasando de 700 millones a más de $1,000 millones canadienses. A su vez, Acciona presentó una demanda exigiendo compensación por lo que considera una terminación injusta, argumentando que los retrasos se debieron a cambios en el diseño solicitados por Metro Vancouver y a complicaciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Por su parte, Metro Vancouver sostiene que Acciona incumplió sus obligaciones, lo que provocó retrasos y defectos en el proyecto. Así consta en diversos periódicos de Canadá e internacionales. Es decir, que mientras más se busca de Acciona, más conflictos se encuentran. La respuesta del director ejecutivo de Fideicomiso Pro Pedernales, Simon Freud, a varios medios de comunicación revela una preocupante falta de diligencia en la selección de la constructora Acciona para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo. Al afirmar que no es periodista de investigación, Freud desvía la responsabilidad de analizar el historial internacional de la empresa, enfocándose únicamente en su estado legal en República Dominicana. Esta postura no solo es insuficiente, sino también alarmante, ya que minimiza las numerosas sanciones y controversias que envuelven a Acciona en otros países. Este caso resalta la omisión de los procedimientos establecidos en el ABC de la debida diligencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que exige una investigación exhaustiva de los contratistas, como bien señala el periódico Panorama. Esto pudiera ser un indicio de incumplimiento que podría comprometer la integridad del proceso de contratación pública en el país. Por otro lado, ya van saliendo quejas en el país, ahora por parte de la Asociación de Camioneros de Oviedo. Nosotros le exigimos a ellos que nos paguen la tarifa que debe pagarse y ellos se niegan a hacerlo. Y nosotros no se lo vamos a permitir porque el trabajo que nosotros vamos a realizar en favor de esa gran obra, la cual estamos apoyando todos nosotros, mayormente que somos de ahí de la zona, municipio de Oviedo, no merecemos que se nos pague lo que amerita. Bueno, la empresa Acciona, que fue contratada en el país para trabajar en el proyecto que tiene que hacer, que tiene la responsabilidad de hacer el aeropuerto que se construirá en Cabo Rojo, Pedernales,
pues tiene muchos problemas en diferentes países e incluso en donde tiene su sede en España. Por eso hemos contactado con el abogado Albert Puig, quien es, bueno, pues un experto en el tema de las competencias y ha dado seguimiento de cerca al tema de Acciona. Buenas noches, Albert. Buenas noches. ¿Cuál es la situación de Acciona en España? Bueno, la situación de Acciona en España con respecto a las multas que decías ahora de competencia es que efectivamente Acciona es una de las empresas constructoras que recientemente fue multada por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia por constituir un cártel y por básicamente alterar el precio de la obra pública, de las licitaciones de obra pública durante prácticamente 25 años. ¿En qué consistía el modus operandi que tenía Acciona en España para que llegara a ese punto? ¿Y cómo se descubrió? Sí, realmente el modus operandi no era distinto del de otras constructoras. Básicamente lo que hacían todas las grandes constructoras españolas era reunirse y ponerse de acuerdo para comentar las diferentes licitaciones de obra pública que se publicaban en España durante ese periodo. Esa situación era muy prolongada, de hecho, y como decía antes, esto duró durante 25 años y era una práctica común y muy habitual al parecer de las constructoras, que lo que hacían era compartir esa información, con lo cual a la hora de presentarse a las licitaciones no lo hacían en forma de competencia, sino que lo hacían pues, sabiendo la información las unas de las otras. Eso es lo que llamamos colusión. ¿Cómo está penado en España? ¿Se aplica solo una multa o hay otro tipo de sanciones? Pues en España la colusión está esencialmente penada desde el punto de vista administrativo con la imposición de multas. Multas que lo que pretenden es ser disuasorias, pero que muchas veces realmente no lo son, porque la infracción cometida es mucho más beneficiosa que las multas que se imponen. En este caso, precisamente, la multa fue superior a los 200 millones de euros. En ese momento fue la multa más alta de la historia de España, pero realmente hay muchas dudas de que esa multa, a pesar de la cuantía, sea realmente disuasoria, porque aparentemente el beneficio conseguido por las constructoras durante 25 años de práctica es muchísimo mayor. Es cierto también que el cártel en España puede llegar a ser un delito. Hay algún procedimiento criminal contra alguna empresa en España por cartelizarse, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se pongan multas administrativas y que posteriormente, y eso sí también va siendo cada vez más habitual, es que los perjudicados, incluso la propia administración, reclamen los daños y perjuicios causados, que siempre en todos los casos son muy superiores al importe de las multas. Siendo así, de que muchas veces las multas no compensan el daño hecho al Estado, al erario público, porque, vamos a hablar claro, se ha robado mucho más a veces de la multa que se impone. Entonces, ¿qué piensa? Se habla en España desde el punto de vista del tema de la competencia, de si debería fortalecerse o endurecerse más las penas contra los empresarios que hacen esto. ¿Se ha hecho algún debate público en referencia a eso, de qué debe cambiar y si debe imponerse una sanción más dura a quienes cometen este ilícito? Debate público, lo que se llama que esté en la calle, no existe. Es decir, aquí generalmente la gente tiene una opinión un poco sesgada al respecto, porque es verdad que estas multas, cuando incluso salen en prensa y aparecen en los medios, pues uno lee una multa de 200 millones y no hace el ejercicio de calcular cuál ha sido el beneficio. Entonces, eso no está en la calle. Lo que sí que es verdad es que en muchas de las resoluciones de competencia hay votos discrepantes porque los propios miembros de la comisión consideran que las multas no son lo suficientemente altas. Y sí que hay por ahí una línea en la que se aboga por multas más altas. Lo que se intenta, dado que a día de hoy la ley es la que es fomentar la reclamación de los perjudicados. Es decir, se ha llegado a la conclusión de que las multas por sí mismas no son disuasorias y, por tanto, lo que se está haciendo con el impulso de la Unión Europea es favorecer que los perjudicados reclamen daños, para de esta forma intentar aumentar también, primero, la reparación de las víctimas, porque eso hasta fechas muy recientes en España no se producía, y después para aumentar también la disuasión, porque claro, se ha visto que cuando uno se enfrenta a la multa, pues realmente esa disuasión no existe, pero cuando uno se enfrenta a la multa y además tiene que pagar los daños causados con intereses, eso sí que puede ser un freno más importante
a este tipo de abusos. ¿Y cómo ha quedado la imagen pública de Acciona en España? Luego de esto, ¿sigue el Estado español contratando Acciona? Son alertas rojas que se emiten cuando pasan este tipo de cosas. Más aún que vemos que no solo ha sido en España, sino que vemos que en Bolivia ha habido sus casos, que en Perú ha habido casos y en México también, lo cual uno ve eso y pues son alertas para cuando ellos participan en otras contrataciones, se les prohíbe luego participar. ¿Qué pasa? Bueno, la pregunta es muy buena. Realmente la sanción de competencia primero tiene una cosa que es la multa, de la que hemos hablado, y después tiene otra que igual es más importante, que es la prohibición de contratar con la administración, ¿vale? En este caso también se prohíbe a las empresas contratar a la administración, lo cual es realmente inaudito porque las empresas a las que más obra pública se contrata por parte de la administración son las empresas sancionadas en este cártel. A día de hoy esta prohibición no se ha aplicado porque las empresas han recurrido a la multa, pero es cierto que esa prohibición está ahí y hay que ver cuando se confirme la multa por parte de los tribunales cómo se va a aplicar. A nivel de imagen pública, yo creo que la imagen pública no se ha visto resentida. Es decir, en nuestra opinión, al menos en lo que hemos podido ver, este tipo de conductas sí que tienen repercusión durante, no lo sé, unos pocos días, unas semanas quizás, ¿no? A nivel reputacional, aparecen en los periódicos, pero rápidamente el día a día de la información supera este tipo de publicidad y las empresas siguen contratando con la administración y la administración sigue contratando a estas empresas, con lo cual, a efectos prácticos, a día de hoy y hasta que no se confirme la prohibición de contratar y se aplique, que eso sí que puede ser un tema peligroso para las empresas, el día a día de las empresas, a mi modo de ver, no ha cambiado especialmente. Ha sufrido unas consecuencias especialmente negativas, más una empresa, en este caso como Acciona, que bueno, ahora comentamos este cártel de las constructoras, pero anteriormente también había sido multada por parte de competencia por alterar licitaciones públicas y no pasó nada o no sufrió una consecuencia especialmente negativa. Es decir, entonces, que Acciona había tenido un caso anterior a la colusión en España. Cuéntenos de ese proceso. Sí, una filial de Acciona fue sancionada hace un par de años también por el mantenimiento de las carreteras. Y bueno, y lo cierto es que esa multa sigue también estando recurrida, pero pues bueno, las carreteras se siguen manteniendo igualmente y se sigue contratando a la empresa, con lo cual es lo que te decía, a nivel práctico es cierto que al menos a los que nos dedicamos a este tipo de prácticas anticompetitivas, en mi caso exclusivamente orientado exclusivamente a la protección de las víctimas, pues es bastante frustrante comprobar que las consecuencias de este tipo de infracciones pues son muy pocas. Pero una cosa, ¿existen las normativas o no de que el Estado no pueda contratar, no pueda volver a contratar mientras no se paga la multa o algo así? ¿Ya pagó Acciona la multa? ¿En qué situación está al día de hoy en España? Pues mira, es un poco lo que intentaba explicarte. La multa está puesta, lo que pasa es que esta multa la interpone una autoridad administrativa, que es la autoridad de competencia, y por tanto se puede recurrir a los tribunales. Entonces, a día de hoy, esta multa está recurrida a los tribunales, está pendiente de que se pronuncien los tribunales, que pueden confirmarla o pueden anularla, y por tanto, mientras tanto, tanto el importe de la multa como la prohibición de contratar a la administración, que está dictaminado que no pueden contratar con la administración, está suspendido a la espera de que se pronuncien de forma definitiva los tribunales. ¿Quiere decir entonces que después del pronunciamiento definitivo del tribunal podría o no ser contratada por el Estado? Claro. Esta prohibición que le han impuesto ahora y que está suspendida sería definitiva y por tanto no podrían contratar durante un periodo determinado. No sé si usted pudiera darnos su opinión en cuanto a una situación local aquí en República Dominicana con Acciona. Aquí ha sido contratada, como dije anteriormente, para la construcción de un aeropuerto en una zona de potencial turístico y el funcionario que está a cargo dijo que él no era periodista y que ellos no son periodistas como para investigar el historial de una empresa antes de contratarla a esa profundidad como ha salido al momento en los medios. ¿Usted qué
tiene experiencia en el área de competencias, ¿entiende que una empresa extranjera, antes de contratarla, debió ser investigada por el Estado? Yo creo que tanto extranjera y nacional. Es decir, aquí el problema que nosotros vemos a nivel práctico por parte de la Administración es que no existe esa cultura de competencia, de asegurarse que las licitaciones se contratan y son transparentes, y realmente las empresas que concurren a las licitaciones lo hacen de forma correcta, porque básicamente el gran perjudicado por este tipo de prácticas contrarias a la competencia, al menos en España, pero en muchos otros sitios del mundo, es la administración pública, que cuando contrata licitaciones, resulta que los que concurren a esas licitaciones lo que hacen es ponerse de acuerdo, con lo cual, bueno, yo entiendo que una administración dirigente lo que tiene que hacer es formarse, primero, en competencia, saber cuál es el campo en el que se está manejando, y después, hombre, si hay empresas que tienen antecedentes por alterar licitaciones, hombre, es algo que hay que tener en cuenta, al menos para, eso no quiere decir que las licitaciones se alteren de forma sistemática, pero bueno, al menos hay que tenerlo en cuenta de cara a que sea un criterio que quien adjudica esas licitaciones pueda valorar a ver si ha concurrido o no. Hay formación en el ámbito jurídico que nosotros damos muchas veces a las empresas, al menos para que tengan ciertos elementos para poder valorar si están siendo o no víctimas de una práctica anticompetitiva. Igualmente, los pliegos también hay que redactarlos de una forma en la que se intente evitar, en la medida de lo posible, pues que este tipo de situaciones ocurran. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo soy bastante radical en eso. O sea, el hecho de que una empresa sea extranjera o no, no es lo relevante. Lo relevante es que la Administración haga bien sus deberes y sea exigente con el cumplimiento de la normativa de competencia. Bueno, agradecemos al señor Albert Pusch, experto en Derecho de Competencia, quien nos ha dado esta interesante entrevista desde España, tratando el tema de la empresa Acciona, que él conoce muy bien, pues ha dado seguimiento a todo lo concerniente a la misma en España. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos en breve.